Fue una feroz batalla contra el Atlántico, una pasarela sobre sus amenazantes aguas, un desafío de la ingeniería que muchos creyeron imposible. A continuación, en Maravillas de la Modernidad, el canal del Cape Cod. El Cabo Cod es una lengua de tierra de 112 kilómetros empapada de historia y romance. Pero las aguas que rodean el cabo sufren virulentas tormentas, densas nieblas y albergan bancos de arena que se desplazan. A lo largo de cientos de años han sido la pesadilla de muchos marineros. En la corta historia marítima de América, miles de naves quedaron encalladas o completamente destruidas en estos bancos y en las rocosas costas de Cape Cod. Hoy en día, los barcos no tienen que surcar estas amenazadoras aguas, y todo gracias al canal marítimo más ancho del mundo, que se extiende 772 metros de costa a costa, el canal de Cape Cod. En este canal de 28 kilómetros de largo no había compuertas, pero hay obstáculos naturales que algunas veces han sido causa de desastres. Pero sin este canal, el tráfico marítimo se vería tremendamente alterado. El canal ahorra entre 209 y 241 kilómetros, dependiendo de la ruta que el barco escoja. Pero creo que más importante que la distancia es la seguridad que proporciona el canal. El canal no fue un lujo, fue una necesidad. Se construyó para tener tráfico en ambas direcciones. Se construyó sobre una parcela de tierra de 11 kilómetros de largo que tenía unas entradas de agua a mar abierto en ambos extremos. Una de estas aberturas desemboca en la bahía de Buzzard y la otra en la bahía de Cape Cod. Está bajo el control y el mantenimiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, y en el canal de Cape Cod se utiliza un sistema de control de tráfico marino muy sofisticado para supervisar el paso de una media de 20.000 navíos al año. Los barcos comerciales y privados de hasta 251 metros de largo utilizan el canal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cualquier barco que sea más largo de 251 metros tendría muchas dificultades maniobrando dentro de su cuenca con un tráfico en ambos sentidos y no se le permite la entrada. Como este canal prácticamente convirtió a Cape Cod en una isla, se construyeron 3 puentes para cruzar el canal y conectar el Cape Cod con el resto de Massachusetts. 2 puentes con autopista, el puente Sagamore y el puente Bourne, y el puente de vías Buzzards Bay. Cada año pasan por los puentes Sagamore y Bourne más de 36 millones de vehículos. El puente ferroviario de Buzzards Bay fue el puente de elevación vertical más largo del mundo en el momento de su construcción. Ahora se utiliza fundamentalmente para retirar basura del cabo, pero el tren y el puente ferroviario de Buzzards Bay sigue siendo vital para la infraestructura de Cape Cod. Aunque solo unos 5 operarios controlan el puente ferroviario de la bahía Buzzards, una media de 46 ingenieros del ejército trabajan en el canal. Desde el control del tráfico marítimo hasta servicios educativos para la comunidad, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos ha controlado el canal las últimas 3/4 partes de siglo. Recibimos todo tipo de tráfico marítimo. Hay un gran número de remolcadores y barcazas que atraviesan el canal. También barcos de pasajeros y buques de carga. Barcos que pueden transportar carbón o cemento en sus tanques, por supuesto. El producto mayoritario es el petróleo, productos petroquímicos. Desde el dispositivo de control de tráfico marítimo que está ubicado en la bahía de Buzzards, todos los barcos comerciales y privados de 10 o más metros son seguidos y monitorizados. En el canal hay que tener en cuenta unas cuestiones de seguridad. La mayor preocupación es la corriente. La corriente puede alcanzar una velocidad de 5,2 nudos y cambia de dirección con las mareas cada 6 horas. Las mareas del océano, los cambios cíclicos en el nivel del mar provocados por la gravedad de la Luna y del Sol, tienen en el canal una gran influencia. La corriente del canal se produce debido a 2 ciclos de mareas diferentes, una al norte del cabo y la otra al sur del cabo. La subida y bajada de la marea sur es solo de 1,20 metros. La subida y bajada de la marea norte es de 2,70 metros. La diferencia de 1,5 metros en el nivel de las mareas en cada extremo del canal genera una corriente de la pleamar como si el agua corriera calle abajo.
Después la corriente cambia de dirección a medida que el ciclo de mareas del cabo sigue su ritmo. Existen unas herramientas y un software muy sofisticados para la medida de las mareas, el control del tráfico y la climatología. Estos son los datos ambientales de las 5 estaciones, que son la velocidad del viento, la dirección del viento y el estado de la marea. Este es un dato crítico para los barcos de mucho calado que utilizan nuestro canal. Controlamos las mareas las 24 horas del día para permitir el paso a barcos que tienen mucho calado. La función principal de la estación de control de tráfico marítimo es hacer que esta autovía acuática sea segura tanto para los barcos comerciales de mucho calado como para los yates privados de recreo. Estamos siguiendo a 2 barcos del lado oeste y uno del lado este. El número 213 tiene un rumbo de 270 grados. Va dirección oeste. Su velocidad es de 7 nudos. Si cliqueo en el que está en el oeste, descubriremos que se encontrarán dentro de 48 minutos, exactamente entre los 2 puentes. Los barcos de gran calado no pueden encontrarse debajo de los puentes. El control del tráfico marítimo debe calcular la velocidad de los barcos y comunicarse con ellos para indicarles dónde pueden cruzarse. En el canal hay patrullas policiales de la Armada preparadas para dar asistencia a cualquier buque y mantener la vía segura. Este barco tiene un motor diésel Caterpillar de 435 caballos de potencia. Y los otros 2 barcos patrulla tienen un motor diésel Cummins de 430 caballos de potencia. Es una potencia considerable. Este tiene 12 metros y los otros 2, 12 metros y medio. Estos barcos se encargan de que los remolcadores y las barcazas no colisionen con las orillas o que puedan maniobrar. Para un barco de su tamaño tienen bastante potencia. Cualquier cosa que pierda potencia o que deje de funcionar en el canal es considerado una emergencia. Acudimos lo más rápido que podemos. Puede que haya un gran barco a punto de entrar. Podría estar a punto de entrar una barcaza o un remolcador. De la forma en que fluye la corriente, si no llegamos allí rápido, van a ser engullidos o acabarán colisionando contra los pilares. Las patrullas también pueden ayudar a los grandes barcos comerciales o a los barcos privados que se encuentran desconcertados en el canal. Los barcos patrulla pueden socorrer hasta 200. Bueno, el año pasado fueron 228 barcos pequeños, pero lo normal es que sean unos 200 casos. Las operaciones marítimas trabajan estrechamente con los operadores de la vía de la bahía de Colony, uno de los elementos más característicos del canal, el puente ferroviario de elevación vertical. La mayoría de los puentes de este tipo están normalmente en una posición baja para el tráfico ferroviario, pero como es una vía muy transitada, el puente suele estar elevado. Larry Geneider ha trabajado como operador del puente ferroviario desde hace 23 años. Cuando el puente tiene que moverse, él es el primero en dar la señal. Control de tráfico. Estamos listos para la maniobra y comprobar los frenos del PLC. Muy bien, Larry. Sea un tren o sea una maniobra de mantenimiento, llamamos al cuerpo de ingenieros del Ejército del Centro de Control de Tráfico Marítimo y a cambio el oficial que esté al mando nos hace saber cuándo podemos bajar el puente o no. Tengo un barco de pesca al oeste. Tan pronto haya pasado tendremos vía libre y podremos bajarlo. Cuando el control de tráfico da el visto bueno, un barco patrulla se dirige al lado correspondiente para impedir el paso de cualquier barco. Mide unos 168 metros de largo y pesa 2.200 toneladas. Tenemos contrapesos en el lado norte y en el lado sur, que pesan cada uno 1.100 toneladas. Eso hace que haya un equilibrio en los pesos. También tenemos cables. Hay 40 cables en el lado norte y 40 en el lado sur. También se mueven. Cuando lo movemos todo, estamos moviendo unas 4.800 toneladas en total. Aproximadamente se tardan unos 2 minutos y medio en bajar el puente desde su posición inicial a 41 metros sobre la marea principal. Los barcos que estén en el canal tendrán que contrarrestar la marea y esperar que el barco patrulla les permita el paso. Hay 2 sistemas de engranajes, cada uno mide 4,8 metros, 4 en cada torre. Hay varios motores pequeños en cada torre que inician el movimiento. Esto hace que se muevan los contrapesos.
y que el puente baje. Esta es la sala de máquinas. Y esto que tenemos aquí, donde tengo la mano, es un ventilador para enfriar el motor de 200 caballos. Es un motor A. Este motor es un motor DC de 200 caballos de potencia. Este es nuestro motor B, que también tiene 200 caballos de potencia. La Torre Sur tiene exactamente los mismos dos motores. También hay motores C y D. Lo normal es que el tren de Bay Colony cruce el puente 4 veces al día. Cuando el tren ha terminado de cruzar, suele tardar unos 20 minutos, el operario del puente lo eleva e indica a los de control de tráfico marítimo cuando ya está totalmente elevado y asegurado. Entonces se permite de nuevo el tráfico de barcos bajo el puente. Pero el funcionamiento del canal y de sus puentes no ha sido siempre tan certero. La evolución del canal fue lenta, difícil y muy peligrosa. El Cabo Cod se formó hace miles de años por los glaciares de la Edad de Hielo. Aquí son habituales las tormentas violentas, los icebergs flotantes y los bancos de arena. El huracán de Nueva Inglaterra de 1938 mató a 700 personas. Los vientos alcanzaron una velocidad máxima de 294 km/h. Pero no fue un caso aislado. Los huracanes azotan esta zona cada pocos años. Pero siempre había un refugio seguro para los barcos que estaban cerca. A la entrada de la península de Cape Cod hay un estrecho istmo separado por dos ríos de mareas. En el lado noreste del istmo había una gran marisma por donde atravesaba el río Scuset. En el lado suroeste el río Monument se metía tierra adentro hasta casi encontrarse con el río Scuset. Entre los dos ríos había un estrecho de tierra firme de 1,5 kilómetros. El capitán Miles Standish de la colonia Plymouth fue el primero en sugerir en 1623 la idea de un canal que atravesara el istmo de Cape Cod para facilitar el comercio entre los indios nativos y las florecientes colonias. La supervivencia de las colonias dependía de su relación con los indios americanos. Standish sabía que los indios caminaban con sus canoas a cuestas por el estrecho istmo. Él quería un paso de agua. Pero como no había forma de realizar semejante tarea, la idea de construir un canal fue abandonada hasta 1776, cuando George Washington buscaba una ruta segura para la batalla naval contra los británicos. La Armada Británica controlaba las aguas del Cabo, bloqueando la entrada de la pequeña Armada Continental. Washington transportaba las provisiones y los hombres por tierra sobre el istmo para superar el control británico, pero tuvo que pasar un siglo para que el canal se convirtiera en una realidad. A medida que crecía el país, crecía también el tráfico entre los puertos de Boston y Nueva York. Teníamos todo tipo de productos del país que se exportaban a una creciente industria costera que surgió después de la Guerra Civil. Y salían a pesar de las fuertes mareas y los bloques de hielo flotantes, que eran muy peligrosos. Aproximadamente se hundieron o se perdieron unos 1.100 barcos. De estos 1.100 barcos, al menos 200 se perdieron por completo. Se perdieron más de 150 vidas. A medida que aumentaban las pérdidas, aumentaban también los intentos de construir un canal en el Cabo. Con el éxito que había tenido al norte el canal de Erie, casi media docena de empresas lo intentaron en Cape Cod, pero fracasaron. No fue hasta el año 1909 que la tecnología y los empresarios capitalistas, como August Belmont Jr., se embarcaron en la idea de construir un canal. August Belmont nació en Cape Cod y se hizo famoso por subvencionar el primer metro de la ciudad de Nueva York, que se terminó en 1904. Estaba listo para asumir su siguiente proyecto. Compró una empresa en quiebra para intentar construir un canal en Cape Cod, la Boston Cape Cod and New York Canal Company. Siempre dijo que terminaría el canal costase lo que costase, que era para proteger a los marineros. Es interesante, pero lo último que mencionaba era el comercio. Siempre hablaba de la protección de los hombres de mar, derechos de navegación para los militares y el comercio. Belmont contrató inmediatamente al renombrado ingeniero civil William Barclay Parsons para ser el ingeniero jefe del proyecto.
Era uno de los ingenieros originales que fueron comisionados por Theodore Roosevelt para supervisar las obras del Canal de Panamá. También había colaborado con August Belmont a construir Fourth Avenue en Nueva York. Además de amigo, era un gran profesional. Fue contratado en 1905 para la construcción del canal de Cape Cod. La construcción empezó con un acto inaugural en junio de 1909. Muy pocos creían que este último intento de construir el canal tuviera éxito. Fuera como fuera, Belmont prometió no abandonar el proyecto hasta que se echara la última palada de tierra. En primer lugar, Parsons intentó construir un rompeolas en la entrada este del canal. Si no lo conseguía, sería imposible terminarlo, ya que los bancos de arena se acumulaban constantemente debido a las corrientes marinas y acabarían por llenar y atascar la entrada del canal. Utilizó goletas para transportar hasta la desembocadura del canal millones de toneladas de bloques de granito procedentes de Maine. No paró hasta que el fondo llegó a tener unos 12 metros de profundidad, 1 metro de anchura y se elevaron 2,5 metros por encima de la marea. Tardaron años. En el lado opuesto del istmo, en la bahía Buzzards, los dragadores trabajaban aproximándose por el oeste. La reciente revolución industrial había mecanizado el antiguo oficio de los dragadores. Las dragadoras que tenía Parsons eran más potentes que cualquier otra que hubiera en aquel momento. La primera dragadora que llegó fue la Kennedy. Llegó al lado oeste. Ahora una dragadora con forma de escalera que parece una cinta transportadora con cubos. Se adentra en la cavidad y perfora y extrae el material hasta uno de los lados a una barcaza. El plan de dragado trazado por Parsons seguía el curso de los ríos, dragando simultáneamente desde el este y el oeste del istmo hasta que ambos lados se encontraran en el centro. El plan parecía viable, pero Parsons tuvo que enfrentarse a un imprevisto provocado por la última glaciación. Desde el inicio, Parsons sabía que Cape Cod era una escombrera glacial, un vertedero glacial si se prefiere. Así que hizo muchas perforaciones de prueba y bajaron hasta los 12 o 15 metros y nunca encontraron ningún bloque. Pero sí los encontraron cuando empezaron a dragar. La única solución era contratar una nueva remesa de obreros para que hicieran un nuevo trabajo. Un trabajo extremadamente peligroso. Se detuvieron los dragados para que submarinistas pudieran dinamitar las obstrucciones. En 1820 se empezaron a realizar las primeras inmersiones para trabajar y explorar los fondos gracias al desarrollo de las bombas de aire y los cascos. El equipamiento era pesado y el flujo de aire debía ser atentamente vigilado. Trabajar durante largos periodos de tiempo bajo el agua era un trabajo muy peligroso. Algunas de las rocas que había en los extremos oeste superaban las 100 toneladas de peso. La profesión de los submarinistas no era lo que hoy consideraríamos una profesión segura. Las bombas de aire eran manipuladas normalmente a mano. Iban en barcazas destartaladas. Los buzos eran muy valientes. Tenían que sumergirse en agua muy turbia y hacían explotar entre 3 y 90 kilos de dinamita. Era muy peligroso. Una vez que habían colocado la carga y estaban listos, tenían que volver a subir al barco y explotar la carga. Una vez que había explotado, tenían que volver a bajar y supervisar dónde tenían que cavar. Esta tarea les llevó mucho tiempo. Aunque la excavación se retrasó mucho, los trabajos en la construcción de los 3 puentes que Belmont estaba obligado a construir como parte del proyecto del canal progresaban rápidamente. Habría 2 puentes con carretera, el puente Bourne y el puente Sagamore. Habría espacio para los tranvías y para los vehículos del momento, los caballos y las carretas. Los 2 puentes se componían de 2 plataformas de 24 metros construidas en metal y madera. Cada una fue terminada en menos de un año. Parsons decidió que el tercer puente tendría un estilo diferente, un puente ferrovial que tendría solo una plataforma. El puente ferroviario tenía un solo contrapeso que estaba en el lado norte. Era un puente tipo báscula, se abría y cerraba de esa forma. Los puentes se terminaron en 1912, pero el canal no. Iban muy retrasados en el proyecto y Belmont y Parsons idearon un plan para excavar la parte seca, la zona central del istmo que sería el centro del canal. Utilizaron excavadoras de vapor similares a las que se usaron en la excavación del Canal de Panamá y colocaron unas vías para transportar los escombros.
El deseo de Belmont de ver la obra acabada a cualquier coste le llevó a contratar 2 tuneladoras especiales más grandes que se montaron a pie de obra en las zonas este y oeste del canal. Eran especiales porque en ese momento eran las tuneladoras más grandes del país. Estas tuneladoras eran monstruosas. Cada una de ellas tenía 13 motores de vapor. Tenía una perforadora que era por lo menos el doble de grande que cualquier perforadora que hubiera en el canal en ese momento. Las 2 tuneladoras empezaron a excavar en direcciones contrarias en 1912. Simultáneamente se utilizó la dragadora Kennedy y muchas otras. Belmont se estaba acercando a su objetivo. Desde que la primera dragadora empezó a excavar en 1908 hasta la última, que estuvo hasta 1916, hubo aproximadamente 26 dragadoras trabajando. En la primavera de 1914, solo un pequeño estrecho de arena separaba los 2 ríos. Los obreros cavaron la arena y construyeron un dique de madera para mantener la separación de las aguas. En un acto ceremonial para unir ambas corrientes, Belmont y Parsons se dieron la mano, levantaron la compuerta del dique y dejaron que el agua corriera por el canal. Las dragadoras acabarían muy pronto con el trabajo de ensanchar y hacer más profundo el último tramo de tierra. El 29 de julio de 1914, con una gran expectación, se abrió el canal de Cape Cod. Se sacaron 15 millones de metros cúbicos de escombros para que Cape Cod se convirtiera en una isla. El canal le costó a Belmont 13 millones de euros. Su idea era cobrar peaje a todos los barcos que pasaran por el canal. Con goletas cargadas de carbón y barcos de vapor de pasajeros que llegaban en masa, no había ninguna duda de que el canal sería un éxito financiero. Pero enseguida quedó claro que el canal era demasiado pequeño. Aunque Parsons había realizado numerosos estudios, la profundidad del canal de 8 metros y una anchura de 42 metros era totalmente inadecuada. En el canal no había suficiente espacio para que los barcos maniobraran. Además, la estrechez del canal provocaba que la corriente fuera más rápida. Uno de los problemas era el cruce de corrientes cuando cambian las mareas. Si un piloto que está capitaneando un barco a través del canal no le sigue el juego, se puede encontrar varado en la orilla con mucha rapidez. Era muy difícil navegar. Entrar en el canal por la bahía Buzzard conllevaba una serie de giros muy pronunciados y que, combinados con las fuertes corrientes, eran una pesadilla para los marineros. Los naufragios empezaron a acumularse. Los barcos no podían navegar contra las fuertes corrientes y colisionaban contra alguno de los puentes o colisionaban contra los bloques de protección que delimitan la costa. Cada vez que había un naufragio, el canal tenía que cerrarse al tráfico, lo cual para los capitanes significaba una pérdida económica y una preocupación más. Los barcos comenzaron a elegir de nuevo la antigua ruta y rodear el cabo en lugar de pagar el peaje y arriesgarse a entrar en el impredecible canal. El gran canal que solo Belmont había sido capaz de construir acabó siendo un fracaso económico. ¿Podría evitar este naufragio? Hoy en día el canal de Cape Cod es muy distinto al que construyó August Belmont hace un siglo. Aquel estaba lleno de corrientes y naufragios, y aunque periódicamente lo dragaba, el canal seguía teniendo defectos. Hasta su muerte en 1924, Belmont intentó enmendarlo, pero era un pozo sin fondo. El canal de Belmont era un fracaso económico. La cantidad de tráfico que atravesaba el canal era muy inferior al que los inversores habían calculado. Solo había un comprador interesado en comprar el canal. En marzo de 1928 se acabó vendiendo al gobierno federal por 9,5 millones de euros, 3,8 millones menos de lo que le costó a Belmont construirlo. Semanas más tarde, el Congreso puso en manos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos la gestión del canal de Cape Cod. El peaje sería gratuito para el tráfico marítimo. Mucha gente se pregunta qué hace el Cuerpo de Ingenieros aquí. El Cuerpo de Ingenieros tiene una función de trabajo civil a escala nacional. Trabajamos allí donde nos autoriza el Congreso. Y de ese modo llegó el Cuerpo de Ingenieros al canal. El Congreso decidió comprar un canal que por aquel entonces era privado y lo convirtió en una vía pública.
El cuerpo de ingenieros trabajó con las compañías navales, con otros usuarios del canal y con los empleados locales para determinar cuáles eran los principales problemas. Después se realizaron una serie de inspecciones para ver cómo se podían mejorar las condiciones del canal. ¿Cómo podían mejorar la navegabilidad del canal? ¿Qué podían hacer para mejorar la navegabilidad del canal, su seguridad y en qué querían convertir el canal? Todos los problemas del canal tenían una misma causa: era demasiado pequeño. Mientras el cuerpo de ingenieros del ejército trazaba un plan para mejorar el proyecto, el New Deal de Franklin D. Roosevelt le dio el impulso necesario. En diciembre de 1933, el gobierno federal inyectó casi 6 millones de euros para ampliar el canal y construir 3 puentes más grandes y mejores. Los puentes de Belmont acabarían siendo un obstáculo en un canal más ancho. El gobierno decidió realizar el proyecto WPA, una obra federal. Dijeron que iban a convertirlo en un canal moderno. Es decir, 400 obreros de la zona, padres de familia que estuvieran casados y con hijos, fueron contratados por el WPA. De ese modo, si querías un trabajo, podías conseguir un trabajo. El salario no era muy elevado, pero al menos estabas trabajando. Y eso mejoraba la economía de la comunidad. La primera tarea fue iniciar la obra de los puentes. Los viejos puentes seguirían abiertos para el ferrocarril y las 2 carreteras hasta que estuvieran terminados los nuevos puentes. Mientras que los viejos tenían un diseño móvil, se planeaba que los nuevos puentes fuesen fijos. Se diseñarían para ofrecer bastante espacio para que pasaran los grandes barcos transoceánicos. Simultáneamente, en 1933 empezó la construcción de los otros 2 puentes. Con gran dedicación y esfuerzo, la construcción de los puentes Sagamore y Bourne progresaba rápidamente. La diferencia entre los 2 puentes radicaba en la longitud de las plataformas. La mayoría de la gente cree que son idénticos, pero el puente Bourne es más largo que el puente Sagamore. El puente Bourne mide 726 metros de largo y el puente Sagamore 429 metros. Los puentes con autovía tienen un diseño que se elevan. Permiten que haya una altura de 41 metros desde la superficie del agua con marea alta hasta el puente. Los ingenieros construyeron los puentes con 4 carriles en lugar de 2 y con una anchura de 12 metros, 3 metros más anchos que los puentes de Belmont. Los obreros terminaron ambos puentes 2 años después de empezar las obras. Pero todavía quedaba por construir uno más. Lo más difícil era construir el puente ferroviario. Tenían que diseñar de nuevo el proyecto para que todo encajara a la perfección, como una máquina de precisión. El puente ferroviario basculado era demasiado pequeño para el paso del nuevo canal. También estaba diseñado para mantenerse bajado hasta que un barco necesitara pasar. Esto era un impedimento para conseguir el objetivo del nuevo canal, que era permitir el paso por el canal permanentemente. Así que el cuerpo de ingenieros inició el diseño de un nuevo puente ferroviario vertical, es decir, un puente que sería elevado o bajado cuando fuera necesario. Esta ambiciosa propuesta fue la semilla del puente ferroviario elevado más largo del mundo en aquel momento. La plataforma móvil podía cubrir una distancia de 165 metros. Una plataforma móvil tan larga significaba que se podían unir ambas orillas del nuevo canal, que tendría una anchura de 152 metros. La forma en que fue construido el puente ferroviario, como lo fueron el resto de los puentes del canal, era con 2 equipos. Un equipo de obreros trabajaba en el lado continental y el otro equipo en el lado de la isla. Así construían de manera simultánea. Esto es una increíble obra de ingeniería. Este método de construcción permitió que el canal se mantuviera abierto al tráfico de barcos y además casi todo el trabajo se realizara en tierra firme. Empezaron a colocar los cimientos y a instalar los recintos estancos. Esto permitiría un lugar seco de trabajo para construir los pilares de los puentes. Tuvieron que perforar 19 metros por debajo del nivel del mar y se encontraron con los mismos problemas con los que se encontró August Belmont y Parsons en el pasado: bloques de granito. Los ingenieros tuvieron una gran idea para solucionar el problema de los bloques. El nuevo elemento constructivo era en 324 vigas de roble de unos 11 o 12 metros de largo y que eran capaces de soportar hasta 30 toneladas de peso cada una.
Estas vigas se colocaban en el suelo en el recinto estanco sobre los bloques de granito que estaban a una distancia de unos 13 metros por debajo del nivel del mar. Después el recinto se rellenaba de cemento y se construían los pilares del canal. Se construirían sobre esa firme base. Fue una tarea monumental y la hicieron muy bien. Tuvieron que bajar hasta esa profundidad, no solo por el peso de los raíles, sino también por el de la superestructura que se iba a construir. La subestructura del puente ferroviario de la bahía de Buzzard estuvo terminada en enero de 1935. Ese mismo año, en marzo, comenzaron las obras de la superestructura, toda la estructura de acero del puente. Los obreros utilizaron en su construcción aproximadamente unas 4.000 toneladas de acero y 110.000 tuercas. Ahora los ingenieros se enfrentaban a otro problema. Querían cerrar el canal durante la construcción de la abertura del puente, pero querían que este tiempo fuera el mínimo. Aunque todavía no era un éxito para los marineros, ya suponía un beneficio. El cuerpo de ingenieros construiría la apertura del puente en secciones y después las acoplarían rápidamente. Los ingenieros trabajaban con 18 paneles que se dividían en 3 secciones. En el nivel de la plataforma del puente, los obreros montaban una sección de 6 paneles sobre la torre norte y después otra sección de 6 paneles de la torre sur. La tercera sección, la sección central, se unía a las otras 2 y completaba el puente. Este proceso fue completado por 90 obreros en 5 días. Con los dedos cruzados, el 16 de septiembre de 1935, los ingenieros consiguieron elevar la plataforma central del puente elevado vertical más ancho del mundo. A diferencia de la mayoría de puentes ferroviarios, el puente se mantiene casi siempre elevado. Eso es porque los barcos tienen preferencia de paso. Con un equipo de 5 obreros, los 4 motores ponen en movimiento los ejes accionando los contrapesos. La plataforma bajó con éxito en diciembre de 1935 para permitir el paso del tren. Ahora comenzaban los trabajos de ampliación del canal. Los ingenieros tenían que minimizar los efectos de las mareas y crear una vía de agua segura para todo tipo de barcos. Pero ¿podrían mejorar los esfuerzos que hicieron Belmont y Parsons? El intransigente Atlántico que rodea el Cape Cod se había ganado el respeto de los marineros desde que los primeros barcos comenzaron a navegar por sus aguas. Tanto la corriente del Golfo como la Labrador, que estaban muy próximas, afectaban a las aguas que bañaban sus costas. Estas corrientes, combinadas con el contraste de niveles de mareas que había a ambos lados del canal, creaban una corriente de agua muy veloz que cambiaba de dirección según la marea. La corriente iría en dirección oeste durante 6 horas, después habría una mar en calma. Hay unos 15 o 20 minutos de calma chicha en donde la corriente no se mueve para nada y de pronto la corriente cambia de dirección e irá en la dirección contraria durante 6 horas. Así que cada día hay 2 corrientes del este y 2 corrientes del oeste. En los años 30, los ingenieros decidieron intentar transformar esta inusual y peligrosa vía marítima en un canal seguro y navegable. Una posibilidad era construir esclusas, algo que ya había funcionado en el Canal de Panamá. Las esclusas son recintos acotados con una compuerta por donde pasa el barco. Después lo llenan con agua para que el barco pueda pasar de un nivel a otro, pero aún así los ingenieros no podían controlar las corrientes. Parsons dijo que nunca necesitaría esclusas, pero también hay que recordar que en Panamá también dijo que no hacían falta esclusas. Una de las razones principales era que ralentizaría el transporte por el canal. La razón para no construir esclusas era tan sencilla como que querían que el canal fuera una vía abierta. La experiencia con los canales del norte, todo tipo de canales, en los estados de Pensilvania, Virginia y Nueva York, como el canal Erie y demás, era que todos esos canales, muchos de ellos y los de aquí, de Massachusetts, se congelaban durante el invierno. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército contrató al Instituto de Tecnología para construir un modelo de canal con dimensiones modificables. Los científicos e ingenieros estudiaron las mareas y los niveles de agua, utilizando un sistema eléctrico de control de aguas. Los datos hidráulicos fueron para el Cuerpo de Ingenieros hechos sólidos en los cuales determinar las dimensiones del canal. Los datos del MIT también detectaron problemas con una importante corriente transversal y con algunos remolinos que afectaban al canal en la bahía de Buzzard y que podían provocar unas condiciones muy desagradables para los grandes barcos.
Los ingenieros decidieron construir diques compuestos del material que habían extraído cuando se estaban aproximando a la desembocadura del canal en la bahía Buzzard. Los diques son barreras que se construyen para redirigir el agua, ayudan a reducir los vaivenes de las corrientes y evitan que se acumulen los bancos de arena. Los nuevos diques también eliminarían unos cuantos giros muy pronunciados en la bahía de Buzzard que habían sido desastrosos en el canal de Belmont. Con un equipamiento de dragado moderno y nuevos tipos de explosivos, construyeron un tramo recto por el extremo oeste del canal. Cortaron la isla de Og por la mitad, ya que estaba justo en medio de la entrada de la bahía de Buzzard. El cuerpo de ingenieros inició una titánica operación de dragado para ampliar, dar más profundidad y ajustar todo el canal a sus aspiraciones. Los ingenieros tenían que prever que los bancos de arena que había en el canal se erosionasen. En su lugar, en ambos lados de los 11 kilómetros de costa, se colocó un relleno de piedras. Los rellenos de piedra se colocaron a ambos lados del canal y eran piedras de granito que se colocan en los bancos de arena. Se colocan allí para evitar que los barcos encallen en los bancos de arena. Además, evita que los bancos se erosionen debido a las fuertes corrientes. Del canal de Cape Cod se sacaron 41 millones de metros cúbicos de material. 11 millones de metros cúbicos fueron durante la construcción del canal que realizó Belmont, el resto durante su reconstrucción. Toda la restauración del canal, incluyendo la construcción de los 3 puentes nuevos, tardó solo 7 años. Se terminó en 1940. El nuevo y mejorado canal iba a convertirse en una bendición para la comunidad marítima, en especial para los militares que se preparaban para una guerra inminente. Durante la Segunda Guerra Mundial, la flota naval de los Estados Unidos tuvo en el canal un paso indispensable para poder esquivar a los submarinos enemigos que se posicionaban en la frontera del este. Los convoyes que transportaban tropas y suministros desde Nueva York se desplazaban por el canal. Los barcos esperaban anclados en la bahía de Buzzard a que les dieran paso. El canal de Cape Cod gozó de muy buena reputación entre los gobiernos que luchaban en la guerra. Lo que teníamos en la bahía de Buzzard era una zona de escala. Las zonas de escala estaban protegidas con minas para asegurarse de que los submarinos alemanes no pudiesen entrar, ya que el mayor enemigo en el océano eran los submarinos alemanes. En las siguientes 7 décadas, el canal sobrevivía a guerras, el tiempo y el crecimiento de la población. Acabaría incorporando una tecnología punta para seguir siendo un componente esencial para el transporte marítimo. El canal ha superado el paso de los años, pero acabará la masa humana que todos los años viaja a través de los 2 puentes para invadir las costas cada verano, siendo un peligro para una infraestructura tan antigua. El nuevo milenio ha introducido nueva tecnología, pero también nuevos temores a casi todas las facetas de la infraestructura del país. El canal de Cape Cod no es ninguna excepción. Hoy en día los 3 puentes del canal de Cape Cod son vigilados mediante cámaras de seguridad las 24 horas del día, 7 días a la semana. Desde el 11 de septiembre, la seguridad del país ha afectado cualquier proyecto que el cuerpo de ingenieros tuviera con grandes infraestructuras. Ahora disponemos de equipamiento electrónico con el que podemos ver lugares más cercanos a los puentes que antes ni siquiera vigilábamos. Ahora vigilamos mucho más de cerca las cosas de lo que lo hacíamos antes, como hace el resto de la gente. Además de la vigilancia por cámara, los 3 puentes se inspeccionan rutinariamente para su mantenimiento. El mantenimiento de los puentes continúa. Siempre hay algo que hacer en ellos. Ahora mismo el puente Bourne está siendo pintado. El proceso para quitar la pintura es muy complicado. Todo debe ser depositado en un contenedor. Se despega la pintura con un sistema que la va almacenando y así se evita que los restos de pintura caigan al canal o al suelo de los residentes. Se suspende un andamio de metal de la propia estructura y en la parte de abajo tenemos el contenedor. Tenemos unas lonas que llegan hasta los laterales del puente, por esa curva que llega hasta el muelle de metal, y con eso confinamos toda la zona que tenemos que lijar. Es necesario recoger todos los residuos de pintura, porque esa pintura tiene un componente de plomo que es muy contaminante. Esta es la parte del puente que todavía no hemos pintado este año. Y si miras por aquí, puedes ver cómo hay zonas que están oxidadas. Como he dicho antes, en este proyecto intentamos deshacernos de toda la pintura con plomo.
Y cuando veas ese color naranja, es la pintura roja con plomo. Eso es lo que tenemos que quitar. Y esas capas de pintura son muy gruesas. Hay 26 milímetros de pintura. Nos queda mucho trabajo. Muy bien. Ahora estamos en el otro lado del contenedor, en la zona del puente que fue pintada hace 4 o 5 meses, antes de que empezara el invierno. Y se puede apreciar que hay mucha diferencia en la calidad de la pintura. La pintura y el mantenimiento de dos puentes estables es una cosa, pero cuando es un puente móvil, la cosa se complica. En los últimos años hemos renovado este puente. Hemos tardado unos 3 años y ha costado unos 23 o 24 millones de euros. La primera parte de la remodelación era quitar por completo la pintura con plomo. Tardamos en ello aproximadamente 2 años. Y después tuvimos que hacer una restauración mecánica que tardó más o menos 1 año. Durante la restauración mecánica, el puente estuvo fuera de servicio solo unos 3 meses. Y la razón por la que fue muy difícil es que somos un proyecto navegable activo. Teníamos que mantener el canal abierto. El puente tenía que estar en la posición levantada. Es totalmente lo contrario de cómo se construyó el puente. El puente fue construido con la plataforma en la posición bajada. Así que cuando hicimos la rehabilitación tuvimos que mantener la plataforma elevada. Tuvimos que colocar unos soportes desde los pilares del agua hasta la base de la plataforma para que se mantuviera en el sitio. Hubo que liberar los contrapesos para eliminar la tensión de los cables y poder cambiarlos. Mientras hacíamos eso, cambiábamos los engranajes que había en la cabina. Quitamos los dispositivos mecánicos y eléctricos por primera vez en 70 años y los cambiamos todos. Haciendo eso pudimos minimizar el impacto de tener el puente fuera de servicio. Ahora mismo estos puentes tienen 70 años de antigüedad. Esperamos que duren al menos otros 50 años o incluso 70 años más. Con un mantenimiento adecuado, esperamos que estos puentes superen fácilmente la prueba del paso del tiempo. Además de supervisar el mantenimiento de los puentes y del tráfico marítimo, el Cuerpo de Ingenieros dirige el canal como parte de una zona recreativa federal. Cada año hay unos 3,5 millones de visitantes que disfrutan de 32 kilómetros de costas públicas y 4,5 kilómetros cuadrados de parques adyacentes. Creo que el canal de Cape Cod es un grandísimo éxito, no solo con fines de navegación, sino por todas las cosas que puede ofrecer al público. Somos un proyecto de navegación y por eso estamos aquí, para desempeñar esa función. Pero hay un componente recreativo en el canal que se ha ido desarrollando con los años. Aquí en el canal, todo es gratis. La supervivencia del canal está garantizada por sus muchos años de un éxito irrefutable. Es realmente una maravilla. En todos los años que he vivido en el canal, cada vez que veo un barco tengo que parar a mirarlo. Es una visión increíble y no te cuesta un céntimo. Es el regalo más grande que se nos podía haber dado a la gente que vivimos aquí. Durante casi un siglo, el progreso no ha disminuido la necesidad de una ruta marítima protegida a lo largo de la costa este. El canal de Cape Cod ha proporcionado un pasaje seguro para millones de barcos y ha salvado innumerables vidas de las furiosas aguas del Atlántico Norte.